Tenemos un gran tesoro. Descubramos junto a Pablo el misterio del Evangelio en la lección que comienza ahora. Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Este es un espacio donde compartimos el estudio de la lección de cada semana y nos da mucha alegría que poco a poco vamos avanzando en la lección, pero también nos da alegría ver que cada día pues esta comunidad en la familia en Cristo pues está creciendo y esperamos en Dios que pueda seguir así, que pueda seguir creciendo y que pueda ser realmente una bendición para cada persona que pues ve cada uno de los comentarios. Y bueno, vamos a entrar de lleno a la lección número 6 para el 5 de agosto del año 2023 y el título de la lección es El misterio del Evangelio. Un título llamativo y vamos a en esta ocasión pues analizar lo que es el capítulo 3 y pues justamente algunas declaraciones que Pablo hace acerca no solamente del Evangelio, sino también del papel que cada creyente, cada cristiano juega justamente en la difusión y en transmitir el mensaje del Evangelio. Así que va a ser una lección también muy interesante y el versículo para memorizar se encuentra en Efesios capítulo 3 versículos 20 y 21 y dice allí el texto bíblico: aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Es así como termina el capítulo 23 el capítulo 3, del libro de Efesios y es un mensaje, la verdad, que maravilloso que el apóstol Pablo está queriendo transmitir a través de este capítulo, pero vamos a ir estudiándolo poco a poco y vamos a iniciar con la parte del día domingo que lleva como subtítulo Pablo el apóstol a los gentiles preso. Y vamos a leer lo que nos dice Efesios capítulo 3 versículo 1 para iniciar con el análisis de Efesios capítulo 3. Vamos a ir a Efesios capítulo 3 verso 1. Mira lo que dice allí el texto bíblico. Dice la palabra de Dios: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Mira, el texto bíblico inicia diciendo que Pablo describe su situación. En ese momento en que Pablo está escribiendo la carta de los Efesios, menciona pues que se encontraba prisionero. Y mira, ser un prisionero en el siglo I después de Cristo era algo realmente muy difícil. ¿Por qué razón? Porque mira, la realidad es que el Imperio Romano no tenía la infraestructura para tener prisioneros. Básicamente las prisiones en la época de Pablo eran simplemente para retener allí a los prisioneros en lo que esperaban alguna condena, en lo que esperaban su juicio básicamente. Entonces el lugar donde los prisioneros son retenidos realmente no era un lugar nada agradable. La infraestructura era terrible, era un entorno bastante precario y además de eso, pues en este caso las personas que estaban en prisión pues básicamente debían ser mantenidas por familiares, por amigos que pues se preocuparan verdaderamente por él. Entonces la situación en la cual se encontraba Pablo era una situación por ese lado bastante complicada. Pero mira,
Además de eso, no solamente era una situación pues precaria lo que Pablo estaba pasando allí en prisión, sino que también vamos a verlo desde otra perspectiva. En este caso, estar en la cárcel en el tiempo de Pablo era básicamente sinónimo de una vergüenza, era sinónimo de que realmente se había perdido el honor y todo ese tipo de cuestiones que para la cultura de aquella época era algo tan valioso. Y esto nos habla en este caso que tal vez pues algunas personas pudieran pensar, bueno, ¿cómo es posible que Pablo siendo un apóstol, Pablo siendo un cristiano, esté en esa situación, esté en prisión? Y tal vez allí los comentarios negativos hacia la persona de Pablo, hacia lo que Pablo enseñaba, predicaba. Pero mira, si nosotros lo analizamos, por esa razón Pablo dice allí, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Pablo explica, estoy prisionero, pero estoy prisionero por Cristo Jesús, por el Evangelio. Estoy prisionero a causa de lo que yo he predicado por vosotros, por los gentiles, porque básicamente Pablo se encontraba allí en esa situación por predicar el Evangelio. Entonces Pablo plantea básicamente la idea o reformula la idea de su confinamiento y lleva a los creyentes a ver que básicamente la situación en la que Pablo se encontraba pues era en este caso como parte del plan que Dios tenía. Y eso ya nos pone como base muchos de los aspectos que nos ayudan a comprender aún mejor parte de la carta del libro de Efesios y también en este caso muchas de las situaciones que Pablo en ocasiones vivió y cómo a pesar de esas situaciones Pablo se mantuvo fiel a Dios, se mantuvo confiando en los planes de Dios. Y mira, es allí cuando nosotros como cristianos verdaderamente tenemos que aprender a confiar en Dios. A pesar de las situaciones, a pesar de los problemas, de las dificultades que a veces como cristianos nos toca enfrentar, es allí cuando nosotros tenemos que aprender a confiar en Él, en que todo lo que estamos viviendo, en que todo lo que estamos atravesando como seres humanos, básicamente forma parte del plan de Dios, forma parte de lo que Dios permite que ocurra en nuestra vida, que nada está ocurriendo por casualidad, sino que detrás de todo está Dios y hay un plan para cada uno de nosotros, aunque sean situaciones difíciles de comprender, porque mira, tal vez alguno pueda decir, pastor, ¿cómo la pérdida de un ser querido, la pérdida de trabajo o esto o aquello puede llegar a ser parte del plan de Dios? Es de alguna u otra manera la forma como Dios tal vez está trabajando en nuestra vida y es allí como que a la vez que Pablo en este caso tenemos que tenemos que aprender a ver las cosas desde ese punto de vista, aunque estemos en medio de una prisión, aunque estemos pasando por dificultades, es allí cuando nosotros como cristianos tenemos entonces que ver las cosas como las ve Dios y de esa manera aprender entonces a confiar en Él. Ahora, vamos a pasar a la parte del día lunes que lleva como subtítulo El misterio del Evangelio por largo tiempo escondido. Y para ello vamos entonces a iniciar leyendo lo que nos dice Efesios capítulo 3 versículos del 2 al 6 y dice allí la palabra de Dios: seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Mira, si te das cuenta, Pablo menciona, por lo menos en estos versículos del 2 al 6, en repetidas ocasiones la palabra misterio. ¿Pero qué significa la palabra misterio?
A veces, hablando en el contexto de hoy en día, la palabra misterio pudiera ser algo sin resolver, algo que incluso pues esté relacionado a situaciones pues de terror, situaciones que son peligrosas, delicadas. Pero en el contexto en el que Pablo utiliza la palabra misterio, hace referencia a otra cuestión. Básicamente, Pablo utiliza la palabra contexto, misterio, perdón, y en pocas palabras significa algo que, aunque no se puede entender por la razón, se dio a conocer por la revelación divina. Es algo que humanamente, vamos a decirlo, no podemos entenderlo, pero a través del Espíritu Santo, a través de Dios, ha sido revelado al ser humano. ¿Y qué misterio o a qué está haciendo referencia Pablo? Mira, en primer lugar, Pablo en el versículo 2 y en el versículo 3 dice lo siguiente, voy a volver a leerlo. Seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Mira, Pablo inicia en este caso en los primeros versículos del capítulo 3 mencionando que Pablo había sido llamado por Dios para dar a conocer un mensaje, para dar a conocer algo. Y en este caso, Pablo no está queriendo decir que él es el inventor del evangelio. Simplemente él está queriendo decir que en este caso el evangelio tiene que ser dado a conocer a los gentiles y que a través de él, llamado por Dios en este caso, pues fue asignado para esa tarea especial, para predicar el evangelio a los gentiles. Y si nosotros seguimos leyendo en los siguientes versículos 4 al 6, dice: al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Mira, antes ese misterio del evangelio no había sido dado a conocer así como se estaba dando a conocer en el tiempo del apóstol Pablo. Recordemos que la misión de predicar el evangelio había sido entregada en este caso al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no había cumplido, no había entendido cuál era su llamado, cuál era su misión, y entonces es allí cuando se abre la oportunidad para que el evangelio sea transmitido entonces abiertamente a las personas que no pertenecían exclusivamente al pueblo de Israel, sino que eran gentiles. Y en este caso, pues todo inicia con la predicación del evangelio por parte de los apóstoles, por parte de Pablo. Y en el verso 6 entonces dice allí, ¿cuál es ese misterio? Dice el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del evangelio. Pablo está diciendo, el misterio es, en este caso, el misterio del evangelio es que los gentiles y judíos ahora son parte del mismo cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo? La iglesia. Ahora, gracias al evangelio, nosotros podemos formar parte de las promesas de Dios, de las promesas del evangelio. Y eso es algo realmente especial, saber que puedo formar parte de ese pueblo, que puedo formar parte de esa familia en Cristo Jesús. Qué maravilloso es saber que gracias al evangelio yo también formo parte de la familia de Cristo. Muy bien, ahora vamos a pasar a la parte del día martes que lleva como subtítulo La Iglesia Reveladora de la Sabiduría de Dios. Y vamos a analizar en esta parte del día martes lo que es Efesios capítulo 3, pero ahora en los versículos 7 al 10. Dice allí la palabra de Dios, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la acción de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia, anunciar entre los gentiles el evangelio de la insondable riqueza de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades
en los lugares celestiales. Mira, dice el texto bíblico, Pablo inicia afirmando nuevamente que en este caso él ha sido hecho ministro para el evangelio por parte de Dios, pero dice allí que en este caso él fue ministro o fue asignado como ministro por parte de Dios. Y mira, es importante esta expresión. ¿Por qué razón? Porque Pablo reconoce que en este caso su llamado no es porque Pablo mismo se haya impuesto como ministro del Evangelio, sino que ha sido un llamado por parte de Dios, que Dios lo ha llamado a esa tarea especial. Y me gusta mucho el verso 8, en lo personal es uno de mis textos favoritos de la Biblia, especialmente por la labor que yo realizo, porque dice allí el verso 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la insondable riqueza de Cristo. Dice Pablo que él es el que es menos que el más pequeño de todos los santos. Mira, si nosotros analizamos la vida de Pablo, vamos a encontrar una progresión en reversa, por así decirlo. ¿Por qué razón? Porque mira, Pablo inicia su ministerio defendiendo, en este caso, en lo que es o reclamando su condición de apóstol. Pablo, si nosotros analizamos sus cartas, sus escritos, su vida en orden cronológico, vamos a encontrar estas declaraciones de Pablo donde Pablo defiende su apostolado, pero luego más adelante, conforme pasa el tiempo, Pablo vemos que se presenta, como en este caso, como el menor de los apóstoles y como indigno de ser llamado, en este caso, un apóstol. Luego en Efesios es donde encontramos justamente esta declaración, donde Pablo se llama a sí mismo, en este caso, como el menor de todos los santos. Y finalmente Pablo termina describiéndose en este caso como el primero o el peor de todos los pecadores. Y hay una cita de Elena G. de White que nos explica por qué razón Pablo se expresa de esa manera. Y mira lo que dice allí El Camino a Cristo, página 56. Dice allí Elena G. de White: cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás a tus propios ojos, porque tu visión será más clara y tus imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con su naturaleza perfecta. Entre más cerca estemos de Dios, más vamos a darnos cuenta de nuestra imperfección, de nuestros pecados, de nuestros defectos como seres humanos. Y eso nos va a llevar todavía más a depender de Dios. Y por eso es maravilloso estas declaraciones que Pablo hace, porque Pablo se da cuenta que él era una persona pecadora, una persona que realmente no había hecho nada para ser llamado como apóstol de Jesucristo, pero a pesar de todo eso, Dios lo llamó para ese servicio especial. Pero también el verso 10 menciona otra parte muy importante que hay que analizar en esta sección del día martes. Dice allí el versículo 10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia también tiene una tarea que cumplir, y en este caso Pablo dice que a través de la iglesia se ha dado a conocer, en este caso, la multiforme sabiduría de Dios a los principados, a las potestades en los lugares celestiales. Mira, aunque Pablo no describe realmente a quién se refiere, por lo que menciona el libro de Efesios, podríamos decir que esa descripción hace referencia en este caso a Satanás y a sus huestes. Dice que la iglesia tiene como propósito mostrar, en este caso a Satanás y a sus huestes, el final, por así decirlo, que les espera, cuál va a ser esa situación final que ellos van a tener cuando Dios le ponga fin al pecado en este mundo. Pero no solamente a ellos, sino yo creo principalmente que al mundo. Tiene un mensaje que dar al mundo. La iglesia también ha sido llamada, no porque lo merezca, no porque sea realmente perfecta, sino porque realmente la gracia de Dios está con cada una de aquellas personas que conforman la iglesia. Y tenemos entonces una tarea, una misión, un trabajo que hacer como seres humanos. Vamos entonces a la parte del día miércoles, que lleva como subtítulo
Cristo habita en tu corazón. Y vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 3, versículos 14 en adelante. Dice el texto bíblico: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, Pablo retoma en este caso su oración y dice allí que por esta causa él dobla sus rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 15: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mira, Pablo dice en este caso que él lo que desea es que cada creyente, cada cristiano comprenda y sea fortalecido por Dios. En primer lugar, Pablo eleva a Dios la petición de que cada cristiano sea fortalecido por medio del Espíritu y que Cristo habite en el corazón de cada uno de los creyentes. Eso es algo que es importante resaltarlo, porque creo que al final de cuentas es básicamente el deseo y la intención de cada uno de nosotros, que por medio del Espíritu Santo seamos fortalecidos, que por medio que Jesús habite en nuestros corazones, que more en nuestra vida y que realmente pueda entonces trabajar en nuestra vida y ayudarnos a ser verdaderamente utilizados por Dios y a poder entonces cumplir con ese llamado que tenemos. Pero eso solamente se obtiene cuando Cristo Jesús, cuando el Espíritu Santo habita en nuestra vida. Y ya lo hemos repetido en las lecciones anteriores, ¿no? Que en este caso, pues, ese es el deseo principal de Dios, morar en nuestra vida y que de esa manera nuestra vida pueda ser entonces transformada por Dios. Pero también dice allí en los siguientes versículos, especialmente en los últimos, en el versículo 18 y 19, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud, la profundidad y la altura. Pablo desea que podamos comprender la anchura, la longitud, la altura, en este caso la profundidad. ¿Pero de qué? Mira, la verdad es que Pablo no especifica muy bien a qué está haciendo referencia, pero el verso 19 nos podría dar una idea. En este caso podría aplicarse la idea de conocer, como dice el verso 19, el amor de Cristo. Es importante cuando el creyente, cuando el cristiano comprende cuál es el amor de Cristo por el ser humano, entonces su vida es transformada, su vida es diferente. Ahora pasemos a la última parte de nuestro estudio, la parte del día jueves: gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Y para ello vamos a leer los últimos versículos del capítulo 3. Dice allí: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mira, especialmente el versículo 21 nos plantea o nos podría plantear dos interrogantes. La primera de ellas es que en este caso el pasaje eleva a la iglesia en forma inapropiada, poniéndola a la par de Cristo. Creo que no. Al final de cuentas, Pablo entiende y lo expresa muy claramente a lo largo de su carta en el libro de Efesios, que la iglesia no está a la par de Cristo Jesús, sino que al contrario, la iglesia se debe a Cristo. La iglesia ha sido salvada. En este caso, cuando hablamos de la iglesia nos referimos al ser humano como tal, y ha sido en este caso pues alcanzado a través de la gracia de Cristo Jesús, a través de lo que Dios ha hecho por nosotros como seres humanos. Entonces Pablo no está planteando eso. También la otra interrogante que se podría tratar de entender es que en este caso, con la expresión por todas las edades, por los siglos de los siglos, pareciera ser que se está hablando de un futuro o de una eternidad
pero terrenal, hablando como seres humanos, pero tampoco está haciendo referencia a eso, porque Pablo en otros versículos de la misma carta de Efesios menciona o habla acerca de la venida de Cristo Jesús. En realidad, lo que Pablo declara en su doxología en los versículos 20 y 21 es básicamente una celebración inagotable del poder de Cristo Jesús que ejerce en favor de los creyentes. Y eso es algo que entonces nos lleva a una segunda línea de pensamiento. ¿Cuál es esa? Mira, si nosotros analizamos cómo inicia la carta a Pablo, en este caso en el versículo 1 del capítulo 3, cómo inicia el capítulo 3 de la carta de Efesios, dice que Pablo se encontraba en prisión. ¿Y cómo termina? Termina dando la honra y la gloria a Dios. Y yo creo que esto nos podría servir entonces como parte de la conclusión a esta lección. Mira, podemos pasar dificultades, podemos pasar momentos difíciles como cristianos, pero es maravilloso saber que Dios va a estar allí a nuestro lado, que podemos verdaderamente confiar en que Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos difíciles, Dios está allí con nosotros y que Él nunca nos va a abandonar. Entonces yo creo que es maravilloso saber esto, que Dios está allí a nuestro lado, y creo que es importante nunca olvidarlo, nunca olvidar que Dios siempre está allí a nuestro lado a pesar de las dificultades, y que Dios quiere fortalecernos por medio del Espíritu Santo. Dios quiere ayudarnos a cumplir ese llamado, ese propósito especial que Él tiene para nuestra vida. Con este pensamiento en mente quiero invitarte para que inclines tu rostro y busquemos a Dios por medio de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Padre, en esta hora queremos darte gracias por la vida que nos das, por mantenernos con bien, por ayudarnos, Señor, y haber sido llamados a este ministerio especial. Queremos pedirte, Padre, que a pesar de las dificultades, de los problemas que a veces como seres humanos nos toca enfrentar, podamos saber que tu compañía y tu cuidado siempre estará a nuestro lado, Señor. Queremos colocarte todo esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.